Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, La trampa de la felicidad. Comencemos. Este libro explora la ironía de la búsqueda de la felicidad. La palabra felicidad tiene raíces que sugieren casualidad y apreciación de lo que sucede, pero las personas tienden a aferrarse a esta búsqueda, intentando evitar cualquier sensación de infelicidad. Este esfuerzo por controlar la felicidad puede resultar abrumador y rígido. El autor argumenta que la felicidad no se trata solo de sentirse bien, ya que los métodos que algunas personas utilizan para alcanzar esa sensación pueden ser perjudiciales. En lugar de buscar una felicidad constante, el autor propone que se debe aprender a manejar el dolor y las emociones difíciles. El libro se basa en la terapia de aceptación y compromiso, que ofrece un enfoque novedoso para abordar el problema de la felicidad y sugiere que, en lugar de intentar controlar nuestros pensamientos y sentimientos, debemos centrarnos en construir una vida significativa y rica en experiencias. En el capítulo 1, el autor explora las razones por las cuales muchas personas se sienten insatisfechas a pesar de sus esfuerzos por alcanzar la felicidad. El autor describe cómo la sociedad promueve la idea de que la felicidad es un objetivo que se puede alcanzar mediante la eliminación del dolor y la búsqueda constante de experiencias placenteras. El autor explica que esta búsqueda puede llevar a un ciclo vicioso. Cuanto más intentamos evitar el dolor y buscar la felicidad, más sufrimos a largo plazo. Este enfoque puede resultar en la evitación de emociones difíciles y en la pérdida de momentos presentes significativos. El autor introduce la idea de que, en lugar de luchar contra nuestras emociones, debemos aprender a aceptarlas y a vivir con ellas. En el capítulo 2, el autor profundiza en la naturaleza de los problemas emocionales y cómo estos pueden llevar a un ciclo de sufrimiento. A través del ejemplo de Michelle, una mujer que, a pesar de tener una vida aparentemente perfecta, se siente infeliz, el autor ilustra cómo las expectativas y la presión social pueden contribuir a la insatisfacción. El autor explica que muchas personas, al enfrentarse a emociones desagradables, intentan escapar de ellas mediante la evitación, lo que a menudo resulta en un aumento del sufrimiento. Este comportamiento crea un círculo vicioso. La lucha por evitar el dolor puede intensificar la infelicidad y llevar a una mayor desconexión de la vida y de uno mismo. El capítulo también aborda la importancia de reconocer y aceptar las emociones difíciles como parte de la experiencia humana. En lugar de intentar eliminar estos sentimientos, el autor sugiere que es fundamental aprender a relacionarse con ellos de manera diferente, permitiendo que fluyan sin que controlen nuestras vidas. Finalmente, el autor introduce la idea de que, al aceptar el dolor y las dificultades, podemos abrirnos a una vida más plena y significativa, en lugar de quedarnos atrapados en la búsqueda incesante de la felicidad. En el capítulo 3, el autor explora en profundidad el concepto de la felicidad y cómo la búsqueda de ésta puede convertirse en una trampa. El autor argumenta que la sociedad nos ha enseñado a asociar la felicidad con la ausencia de dolor y la búsqueda de experiencias placenteras, lo que puede llevar a una presión constante para sentirnos bien. El autor explica que esta búsqueda puede resultar contraproducente, ya que al intentar evitar el dolor y buscar la felicidad a toda costa, las personas a menudo terminan sintiéndose más insatisfechas y frustradas. Este enfoque puede llevar a la negación de emociones difíciles y a la desconexión de la realidad, creando un ciclo de sufrimiento. El autor también introduce el concepto de defusión cognitiva, que es una técnica de la terapia de aceptación y compromiso que ayuda a las personas a distanciarse de sus pensamientos y emociones, permitiéndoles observarlos sin dejarse llevar por ellos. A través de esta práctica, se puede aprender a aceptar las emociones difíciles y a vivir de acuerdo con los propios valores, en lugar de dejarse atrapar por la búsqueda de la felicidad. En el capítulo 4, el autor se centra en el papel que juegan nuestros pensamientos y narrativas internas en nuestra experiencia emocional. El autor explica que, como seres humanos, tendemos a contar historias sobre nosotros mismos y nuestras vidas, y estas historias pueden influir significativamente en cómo nos sentimos y actuamos. El autor utiliza la metáfora de la cuentahistorias para ilustrar cómo nuestros pensamientos pueden crear una realidad que a menudo no refleja la verdad. Por ejemplo, podemos tener pensamientos negativos sobre nosotros mismos o sobre nuestras circunstancias que nos llevan a sentirnos atrapados o infelices. Estos pensamientos pueden ser tan poderosos que nos hacen reaccionar emocionalmente, incluso si no están basados en hechos reales. El autor enfatiza que, aunque no podemos controlar todos nuestros pensamientos, sí podemos elegir cómo relacionarnos con ellos.
Al aceptar y observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, podemos liberarnos de su poder y vivir de manera más auténtica y alineada con nuestros valores. En el capítulo 5, el autor aborda la relación entre la tristeza y la aceptación de las emociones difíciles. El autor enfatiza que, en lugar de evitar o reprimir la tristeza, es fundamental reconocerla como una parte natural de la experiencia humana. El autor explica que la tristeza y otras emociones negativas son respuestas normales a las circunstancias de la vida, y que intentar suprimirlas puede llevar a un mayor sufrimiento. En este sentido, el capítulo promueve la idea de que aceptar la melancolía y permitirnos sentirla puede ser liberador y, a la larga, más saludable que luchar contra ella. El autor también introduce el concepto de que la validez de un pensamiento no es tan importante como su utilidad. En otras palabras, no se trata de si un pensamiento es verdadero o falso, sino de si nos ayuda a vivir de acuerdo con nuestros valores y a avanzar en la vida. Esta perspectiva permite a las personas observar sus pensamientos y emociones sin juzgarlos, lo que facilita una relación más saludable con ellos. Además, el autor sugiere que al aceptar la tristeza y otras emociones difíciles, podemos abrirnos a una vida más rica y significativa, en lugar de quedarnos atrapados en la búsqueda de la felicidad. Este enfoque promueve la autenticidad y la conexión con uno mismo y con los demás. En el capítulo 6, el autor profundiza en la técnica de la difusión cognitiva, que es un componente clave de la terapia de aceptación y compromiso. Este capítulo aborda los malentendidos comunes sobre la difusión y cómo puede ser utilizada de manera efectiva. El autor comienza relatando una conversación con un personaje llamado John, quien expresa su frustración al sentir que la difusión no le estaba funcionando durante una presentación en público. A través de este diálogo, el autor ilustra que muchas personas esperan que la difusión elimine por completo las emociones negativas, como la ansiedad o el miedo. Sin embargo, el autor aclara que la difusión no se trata de eliminar estos sentimientos, sino de cambiar la relación que tenemos con ellos. El autor explica que es normal sentir angustia en situaciones desafiantes y que la difusión no es una estrategia de control para evitar esos sentimientos. En cambio, se trata de observar los pensamientos y emociones sin dejarse llevar por ellos, permitiendo que existan sin que definan nuestra experiencia. Esto implica reconocer que los pensamientos son solo eso, pensamientos, y no necesariamente reflejan la realidad. El autor enfatiza que la difusión puede ser una herramienta poderosa para reducir el impacto de los pensamientos negativos, pero requiere práctica y una comprensión clara de su propósito. Al aprender a distanciarse de sus pensamientos, las personas pueden actuar de manera más alineada con sus valores y objetivos, en lugar de ser arrastradas por sus emociones. En el capítulo 7, el autor explora la idea de la autoobservación y la importancia de reconocer la voz interna que todos tenemos. Este capítulo se centra en cómo nuestros pensamientos y narrativas internas pueden influir en nuestra percepción de nosotros mismos y en nuestras emociones. El autor comienza planteando la pregunta de qué sucede cuando surgen pensamientos extraños o inquietantes. A menudo, estas voces internas pueden ser críticas o autolimitantes, lo que puede llevar a sentimientos de ansiedad, inseguridad o tristeza. El autor enfatiza que es crucial tomar conciencia de estos pensamientos y reconocer que no son necesariamente la verdad, sino simplemente una parte de nuestra experiencia mental. El capítulo también introduce la noción de yo observante, que se refiere a la capacidad de observar nuestros pensamientos y emociones desde una perspectiva externa, sin identificarnos completamente con ellos. Esta habilidad de autoobservación permite a las personas distanciarse de sus pensamientos negativos y verlos como meras palabras o imágenes, en lugar de realidades absolutas. El autor sugiere que al practicar esta autoobservación, podemos aprender a cuestionar la validez de nuestros pensamientos y a elegir cómo responder a ellos. Esto no solo ayuda a reducir el impacto de las narrativas negativas, sino que también fomenta una mayor aceptación de uno mismo y de nuestras experiencias emocionales. En el capítulo 8, se narra la historia de Roxy, una abogada de 32 años que recibe un diagnóstico de esclerosis múltiple. La noticia es devastadora para ella, ya que la enfermedad implica una degeneración de los nervios, lo que puede llevar a una variedad de problemas físicos. Roxy, que siempre ha tenido una mente propensa a imaginar lo peor, se encuentra atrapada en pensamientos aterradores sobre su futuro, visualizándose en una silla de ruedas y con deformidades físicas. A pesar de sus intentos de calmarse con pensamientos racionales, su mente sigue generando imágenes angustiosas que la aterrorizan.
Este capítulo ilustra cómo el miedo y la ansiedad pueden intensificarse ante situaciones inciertas y cómo la mente puede convertirse en un obstáculo en lugar de una herramienta útil. La historia de Roxy resalta la lucha interna que muchas personas enfrentan al lidiar con diagnósticos de salud graves y la dificultad de manejar los pensamientos negativos que surgen en tales circunstancias. En el capítulo 9, se utiliza la metáfora de un barco en alta mar para explorar las emociones y pensamientos negativos que todos enfrentamos, representados como demonios ocultos bajo la superficie. Estos demonios pueden manifestarse como emociones como la culpa, el miedo, la ira y la desesperación, así como recuerdos de fracasos pasados. El capítulo invita a los lectores a reconocer y confrontar estos demonios en lugar de ignorarlos o luchar contra ellos. Se enfatiza la importancia de identificar los pensamientos automáticos y las emociones que surgen en momentos de desafío. Al hacer esto, se puede aprender a navegar por la vida de manera más efectiva, enfocándose en lo que realmente importa y avanzando hacia los objetivos personales, en lugar de dejarse llevar por el miedo y la ansiedad. El mensaje central es que, al aceptar y hacer las paces con estas emociones desagradables, uno puede encontrar la libertad para actuar y tomar decisiones que alineen con sus verdaderos deseos y propósitos en la vida. En el capítulo 10, se aborda la idea de que la resistencia a las emociones y pensamientos negativos puede intensificarlos, similar a la forma en que una persona se hunde más rápidamente en arenas movedizas al luchar por salir. Este capítulo enfatiza que, en lugar de luchar contra los demonios, es más efectivo permitir que estén presentes y aprender a convivir con ellos. Se exploran estrategias para cambiar la relación que uno tiene con estos pensamientos y emociones, sugiriendo que, al observarlos sin juzgarlos, se puede reducir su poder. La aceptación se presenta como una herramienta clave para manejar la ansiedad y el miedo, permitiendo que las personas se concentren en sus valores y en las acciones que desean emprender en sus vidas. El capítulo también destaca la importancia de actuar a pesar de la presencia de estos demonios, sugiriendo que el verdadero crecimiento y la satisfacción provienen de avanzar hacia los objetivos personales, incluso cuando hay emociones desagradables en el camino. En el capítulo 11, se profundiza en la idea de que la lucha contra las emociones difíciles puede ser contraproducente. Se utiliza la metáfora de un interruptor que, cuando está encendido, provoca que las personas intenten combatir cualquier dolor físico o emocional que experimenten. Este interruptor de la lucha puede llevar a reacciones como la ira, la tristeza o la ansiedad, intensificando así el malestar. El capítulo enfatiza que, al igual que en una situación de arenas movedizas, donde luchar solo empeora la situación, en la vida emocional, resistirse a los sentimientos difíciles puede hacer que se sientan más abrumadores. En lugar de luchar, se sugiere adoptar una postura de aceptación, permitiendo que las emociones estén presentes sin juzgarlas ni intentar controlarlas. Se anima a los lectores a observar sus pensamientos y emociones con curiosidad y compasión, en lugar de reprimirlos. Al hacerlo, se puede reducir la intensidad de estas experiencias y, en última instancia, actuar de manera más efectiva en la vida. El capítulo concluye con la idea de que, al aprender a manejar el interruptor de la lucha, uno puede encontrar una mayor paz y libertad emocional. En el capítulo 12, se explora el origen del interruptor de la lucha y cómo las historias que nos contamos sobre nuestras emociones influyen en nuestra percepción de ellas. Se presenta una lista de emociones humanas básicas, como el miedo, la ira, la tristeza y la alegría, y se discute cómo muchas personas tienden a clasificar automáticamente algunas de estas emociones como malas o negativas y otras como buenas o positivas. El capítulo destaca que estas clasificaciones son el resultado de las narrativas que hemos internalizado sobre las emociones. A menudo, el yo pensante crea historias que nos llevan a ver las emociones desagradables como amenazas, lo que activa el interruptor de la lucha. Esto provoca que intentemos evitar o luchar contra esas emociones, lo que a su vez genera más sufrimiento. Se enfatiza la importancia de reconocer estas historias y cuestionar su validez. Al hacerlo, se puede aprender a aceptar las emociones difíciles como parte natural de la experiencia humana, en lugar de verlas como algo que debe ser combatido. El capítulo concluye con la idea de que al cambiar nuestra relación con nuestras emociones, podemos reducir el malestar y vivir de manera más plena y auténtica. En el capítulo 13, se aborda la idea de cómo las emociones difíciles pueden ser desafiantes y cómo lidiar con ellas de manera efectiva. El capítulo comienza planteando una pregunta provocativa sobre cómo nos sentiríamos si perdiéramos a las personas que más amamos.
lo que ilustra la profundidad del dolor emocional que podemos experimentar. Se discute la tendencia humana a evitar o reprimir las emociones desagradables, lo que a menudo lleva a un aumento del sufrimiento. En lugar de intentar forzar a estas emociones a bajar la mirada o desaparecer, se sugiere que es más beneficioso enfrentarlas y aceptarlas. Al hacerlo, se puede reducir su poder y aprender a vivir con ellas de manera más saludable. El capítulo también enfatiza la importancia de la vulnerabilidad y la autenticidad en nuestras relaciones y en nuestra vida emocional. Al permitirnos sentir y expresar nuestras emociones, incluso las más difíciles, podemos encontrar una mayor conexión con nosotros mismos y con los demás. En el capítulo 14, se explora la idea de que la vida es un proceso continuo de crecimiento y cambio, y que cada persona está en su propio viaje único. Este capítulo enfatiza la importancia de reconocer que las emociones y experiencias difíciles son parte integral de este viaje, y que no se pueden evitar por completo. Se discute cómo, a lo largo de la vida, todos enfrentamos desafíos y momentos de sufrimiento, pero también hay oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo personal. La clave está en cómo respondemos a estas experiencias. En lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables, se sugiere que debemos adoptarlas como oportunidades para crecer y aprender más sobre nosotros mismos. El capítulo también aborda la importancia de establecer valores claros y significativos que guíen nuestras acciones y decisiones. Al tener una dirección clara, podemos navegar mejor a través de las tormentas emocionales y los desafíos que se presenten en nuestro camino. Finalmente, se anima a los lectores a abrazar su viaje personal, a ser amables consigo mismos y a reconocer que cada paso, ya sea hacia adelante o hacia atrás, es parte del proceso de vivir una vida auténtica y significativa. En el capítulo 15, se examina la noción común de que la felicidad es un estado que debemos alcanzar y mantener. El autor argumenta que esta búsqueda constante de la felicidad puede convertirse en una trampa, ya que a menudo nos lleva a evitar o reprimir emociones difíciles en lugar de aceptarlas como parte de la experiencia humana. El capítulo destaca que la felicidad no es un objetivo en sí mismo, sino más bien un subproducto de vivir de acuerdo con nuestros valores y de comprometernos con actividades significativas. Se enfatiza que es normal experimentar una gama de emociones, incluidas las desagradables, y que intentar evitar el dolor emocional puede resultar en un sufrimiento mayor. Se sugiere que, en lugar de centrarnos únicamente en la búsqueda de la felicidad, deberíamos enfocarnos en aceptar nuestras emociones, aprender de ellas y actuar de acuerdo con lo que realmente valoramos. Al hacerlo, podemos encontrar una satisfacción más profunda y duradera en nuestras vidas. En el capítulo 16, se profundiza en la relación que tenemos con nuestras emociones y pensamientos difíciles, a los que el autor se refiere como demonios. Este capítulo enfatiza la importancia de reconocer y aceptar estas emociones en lugar de luchar contra ellas o intentar suprimirlas. El autor sugiere que, al aprender a ver estos demonios como meras sensaciones e impulsos, podemos cambiar nuestra respuesta hacia ellos. En lugar de permitir que nos controlen, podemos elegir cómo actuar en función de nuestros valores y objetivos. La aceptación de las emociones desagradables se presenta como un paso crucial para liberarnos de su influencia y poder avanzar hacia lo que realmente deseamos en la vida. El capítulo también aborda la idea de que, aunque a veces podemos sentir que estamos lejos de alcanzar nuestras metas, es fundamental seguir adelante y actuar en dirección a lo que valoramos. La acción basada en nuestros valores es lo que proporciona un sentido de propósito y dirección, incluso en medio de la incomodidad emocional. En el capítulo 17, se explora la idea de cómo nuestras experiencias pasadas y nuestros recuerdos pueden influir en nuestro presente y en nuestras decisiones futuras. El autor utiliza la metáfora de una máquina del tiempo para ilustrar cómo a menudo nos dejamos llevar por pensamientos y emociones relacionadas con el pasado, lo que puede obstaculizar nuestro progreso y bienestar. El capítulo enfatiza que, aunque es natural recordar y reflexionar sobre el pasado, es crucial no permitir que esos recuerdos nos controlen o nos impidan vivir plenamente en el presente. Se discute la importancia de la conciencia y la atención plena, sugiriendo que al estar más presentes y conscientes de nuestras emociones y pensamientos, podemos tomar decisiones más alineadas con nuestros valores y objetivos actuales. El autor también aborda la tendencia a anticipar el futuro con ansiedad, lo que puede llevar a la parálisis y a la evitación. Se anima a los lectores a reconocer que el futuro es incierto y que, aunque es importante planificar, no debemos permitir que el miedo a lo desconocido nos detenga.
En el capítulo 18, se presenta una historia personal que ilustra cómo nuestras percepciones y juicios sobre nosotros mismos y nuestras experiencias pueden afectar nuestra vida emocional y nuestras decisiones. A través de la anécdota de un perro que se encuentra en una situación complicada, el autor utiliza esta metáfora para explorar temas de autoaceptación y compasión. El capítulo enfatiza la importancia de ser amables con nosotros mismos, especialmente cuando enfrentamos momentos difíciles o cometemos errores. Se discute cómo a menudo somos nuestros críticos más duros, y cómo esta autocrítica puede llevar a un ciclo de sufrimiento y evitación. En lugar de juzgarnos severamente, se sugiere que debemos aprender a aceptar nuestras imperfecciones y a vernos con compasión. El autor también destaca que, al igual que el perro en la historia, todos enfrentamos desafíos y momentos de vulnerabilidad. La clave está en cómo respondemos a estas situaciones. En lugar de dejarnos llevar por la vergüenza o el miedo, debemos permitirnos sentir y aceptar nuestras emociones, lo que nos permitirá actuar de manera más alineada con nuestros valores. El capítulo concluye con un llamado a la acción para que los lectores practiquen la autocompasión y la aceptación, reconociendo que todos somos humanos y que es normal tener dificultades. Al hacerlo, podemos liberarnos de la carga de la autocrítica y avanzar hacia una vida más plena y auténtica. En el capítulo 19, el autor aborda la noción de concienciarse y su relevancia en el contexto de la terapia de aceptación y compromiso. Se introduce esta palabra como un concepto clave que implica adquirir conscientemente conocimiento de nuestra experiencia en el momento presente, con una actitud de apertura, receptividad e interés. El capítulo destaca varias características de la concienciación. Es un proceso voluntario, no se trata de un mero pensamiento, y se centra en la experiencia actual en lugar de en el pasado o el futuro. Al practicar la concienciación, podemos conectar más profundamente con el mundo a través de nuestros 5 sentidos, lo que nos permite observar nuestras emociones y pensamientos sin juzgarlos ni evitar su presencia. El autor enfatiza que, al ser conscientes de nuestras emociones y pensamientos, podemos verlos como lo que son y dejarlos ir, en lugar de quedarnos atrapados en ellos. Esta práctica de concienciación es fundamental para poder actuar de acuerdo con nuestros valores, incluso cuando enfrentamos emociones difíciles. El capítulo también establece un contraste entre la terapia de aceptación y compromiso y otros enfoques terapéuticos, subrayando cómo la concienciación puede ser una herramienta poderosa para aliviar el sufrimiento humano. Al final, se invita a los lectores a practicar la concienciación en su vida cotidiana, lo que puede llevar a una mayor conexión con sus experiencias y a una vida más significativa. En el capítulo 20, se aborda la experiencia de la ansiedad y los síntomas físicos que pueden acompañarla. Se describe cómo una persona puede sentirse atrapada en una pesadilla, con sensaciones de mareo, opresión en el pecho y un aumento del ritmo cardíaco, lo que puede llevar a la creencia de que está a punto de desmayarse o sufrir un ataque cardíaco. Este capítulo enfatiza la importancia de reconocer y aceptar estas experiencias como parte de la vida, en lugar de luchar contra ellas. Se sugiere que, al aceptar la realidad de la ansiedad y los síntomas físicos, se puede comenzar a encontrar un camino hacia la calma y la conexión con el momento presente, lo que es fundamental para el enfoque de la terapia de aceptación y compromiso. En el capítulo 21, se exploran los pensamientos autocríticos y negativos que muchas personas experimentan, como la sensación de no estar haciendo las cosas bien o de estar fracasando. Se presentan ejemplos de pensamientos destructivos que pueden surgir en momentos de dificultad, como la idea de que es inútil seguir intentándolo o que uno es un imbécil por no aplicar lo aprendido. Este capítulo enfatiza la importancia de reconocer estos pensamientos como parte de la experiencia humana, en lugar de dejarse llevar por ellos. Se sugiere que al observar y aceptar estos pensamientos sin juzgarlos, se puede reducir su poder y encontrar una mayor claridad y conexión con uno mismo y con el momento presente, lo que es esencial en la práctica de la terapia de aceptación y compromiso. En el capítulo 22, se aborda la autopercepción y las narrativas negativas que las personas suelen contar sobre sí mismas. Se plantea la pregunta sobre qué es lo que menos les agrada de sí mismos, y se presentan diversas respuestas comunes que reflejan inseguridades y autocríticas, como sentirse tímido, estúpido, o un fracaso. Este capítulo destaca que, a pesar de la variedad de respuestas, todas apuntan a un tema central, la creencia de que no son lo suficientemente buenos tal como son. Se enfatiza que estas historias negativas son construcciones mentales que pueden llevar a una lucha interna constante.
En lugar de dejarse atrapar por estas narrativas, se sugiere que las personas deben aprender a observar sus pensamientos y reconocer que son solo eso, pensamientos. Al hacerlo, se puede empezar a desidentificarse de estas historias y encontrar una mayor aceptación de uno mismo, lo que es un principio clave en la terapia de aceptación y compromiso. En el capítulo 23, se explora la idea de la identidad y cómo las personas a menudo se identifican con sus pensamientos y emociones, lo que puede llevar a una percepción distorsionada de sí mismas. Se plantea la famosa frase pienso, luego existo, sugiriendo que muchas personas creen que su valía y existencia están ligadas a sus pensamientos y juicios internos. El capítulo enfatiza la importancia de desidentificarse de estos pensamientos, reconociendo que no son la esencia de quien uno es. Se anima a los lectores a observar sus pensamientos y emociones desde una perspectiva externa, lo que permite una mayor libertad y autenticidad en la vida. Al separarse de la narrativa interna negativa y aceptar la experiencia tal como es, se puede cultivar una vida más rica y significativa, alineada con los valores personales, en lugar de estar atrapado en la lucha por cumplir con expectativas autoimpuestas. En el capítulo 24, se reflexiona sobre la importancia de encontrar un propósito y significado en la vida. Se citan las palabras de Fyodor Dostoyevsky, quien afirmó que el secreto de la existencia humana no es solo vivir, sino tener algo por lo que vivir. Este capítulo invita a los lectores a cuestionarse sobre lo que realmente importa en sus vidas, qué tipo de personas quieren ser y qué relaciones desean construir. Se destaca que muchas personas viven en piloto automático, sin detenerse a pensar en sus verdaderos deseos y valores. Por lo tanto, se anima a los lectores a tomarse el tiempo para reflexionar sobre sus prioridades y lo que les da sentido a sus vidas. A lo largo del capítulo, se enfatiza que la exploración de estos temas es fundamental para crear una vida rica y plena, y que las respuestas a estas preguntas conectarán con los valores personales de cada uno. En el capítulo 25, se aborda el tema de la aceptación y cómo esta es fundamental para enfrentar el sufrimiento y las emociones difíciles. Se enfatiza que aceptar nuestras experiencias internas, como pensamientos y sentimientos, no significa que nos gusten o que queramos que estén presentes, sino que es un paso necesario para poder avanzar y vivir de acuerdo con nuestros valores. El capítulo también sugiere que la lucha contra el malestar emocional a menudo puede intensificarlo, mientras que la aceptación puede permitirnos observarlo sin dejarnos dominar por él. Se presentan estrategias para practicar la aceptación, como la atención plena y la observación de los pensamientos y emociones sin juzgarlos. Al final, se destaca la importancia de comprometerse con acciones que reflejen nuestros valores, a pesar de la incomodidad que podamos sentir. Este enfoque ayuda a las personas a liberarse de la trampa de buscar constantemente la felicidad a través de la evitación del dolor, promoviendo en su lugar una vida más rica y significativa. En el capítulo 26, se explora el concepto de vivir de acuerdo con nuestros valores y cómo esto puede conducir a una vida más satisfactoria y plena. Se enfatiza que, a menudo, las personas se sienten atrapadas en la búsqueda de objetivos que no están alineados con lo que realmente valoran, lo que puede resultar en insatisfacción y sufrimiento. El capítulo invita a los lectores a reflexionar sobre sus propios valores y a identificar qué es verdaderamente importante para ellos. Se sugiere que, al establecer metas que estén en consonancia con estos valores, se puede experimentar una mayor satisfacción y significado en la vida. Además, se discute la importancia de la acción comprometida, es decir, tomar medidas concretas que reflejen esos valores, incluso cuando surgen emociones difíciles. Se presentan ejercicios prácticos para ayudar a los lectores a clarificar sus valores y a diseñar un plan de acción que les permita vivir de manera más auténtica. Al final, el capítulo subraya que vivir de acuerdo con nuestros valores no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también nos ayuda a enfrentar los desafíos y el sufrimiento de una manera más efectiva. En el capítulo 27, se profundiza en la idea de cómo establecer metas significativas que estén alineadas con nuestros valores. Se destaca que, a menudo, las personas se fijan objetivos que no reflejan lo que realmente desean, lo que puede llevar a la insatisfacción y al descontento. El capítulo propone un enfoque basado en la identificación de valores personales como base para la fijación de metas. Se anima a los lectores a reflexionar sobre lo que realmente les importa y a utilizar esa claridad para establecer objetivos que sean auténticos y significativos. Además, se enfatiza la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad en el proceso de alcanzar estas metas,
reconociendo que el camino puede no ser lineal y que es normal enfrentar obstáculos. Se presentan estrategias para mantener la motivación y el compromiso con las metas, incluso cuando surgen dificultades. También se sugiere que el enfoque en los valores y en la acción comprometida puede proporcionar un sentido de propósito y dirección, lo que a su vez puede aumentar la satisfacción y el bienestar general. El capítulo invita a los lectores a vivir de manera más intencional, alineando sus acciones con sus valores y estableciendo metas que realmente resuenen con lo que desean en la vida. En el capítulo 28, se aborda el tema de hallar satisfacción en la vida a través de una perspectiva centrada en los valores en lugar de en los objetivos. Se destaca que en la sociedad occidental, a menudo se mide el éxito en términos de logros, estatus y riqueza, lo que puede llevar a una desconexión con lo que realmente valoramos. El capítulo enfatiza que vivir una vida centrada en los valores permite a las personas encontrar un sentido más profundo de satisfacción, ya que estas metas son más significativas y están alineadas con lo que realmente importa. Se argumenta que, al enfocarse en los valores, se puede disfrutar del presente y apreciar lo que se tiene, en lugar de estar constantemente persiguiendo algo que puede no ser realmente deseado. Se presentan ejemplos y reflexiones sobre cómo las personas pueden aplicar este enfoque en su vida diaria, sugiriendo que la satisfacción no proviene solo de alcanzar metas, sino de vivir de manera coherente con nuestros valores. Además, se anima a los lectores a practicar la gratitud y a reconocer las pequeñas cosas que contribuyen a su bienestar. En el capítulo 29, se explora el concepto de vivir una vida de abundancia y cómo esto se relaciona con la conexión con nuestros valores y la apreciación del momento presente. Se enfatiza que la abundancia no se refiere únicamente a la acumulación de bienes materiales, sino a una sensación interna de satisfacción y plenitud que proviene de vivir de manera auténtica y alineada con lo que realmente valoramos. El capítulo invita a los lectores a reflexionar sobre las experiencias cotidianas que pueden generar un sentido de asombro y gratitud, como la belleza de la naturaleza o momentos significativos con seres queridos. Se sugiere que al cultivar una mentalidad de abundancia, las personas pueden encontrar alegría y satisfacción en lo que ya tienen, en lugar de enfocarse en lo que les falta. Además, se discute la importancia de la atención plena y la conciencia en la vida diaria, lo que permite a las personas disfrutar de cada momento y reconocer las pequeñas cosas que contribuyen a su bienestar. Se presentan ejercicios prácticos para ayudar a los lectores a desarrollar esta mentalidad de abundancia y a integrar la apreciación en su vida cotidiana. En el capítulo 30, se aborda la importancia de la aceptación y la apertura hacia las experiencias de la vida, incluyendo las emociones y pensamientos difíciles. Se enfatiza que, en lugar de luchar contra lo que sentimos o tratar de evitar las emociones desagradables, es fundamental aprender a aceptarlas como parte natural de la experiencia humana. El capítulo sugiere que la aceptación no significa resignación, sino más bien un reconocimiento de la realidad tal como es, lo que permite a las personas responder de manera más efectiva a sus circunstancias. Se discute cómo la resistencia a las emociones puede llevar a un mayor sufrimiento y a patrones de comportamiento contraproducentes, mientras que la aceptación puede abrir la puerta a una mayor flexibilidad y bienestar. Se presentan estrategias para cultivar la aceptación, como la práctica de la atención plena y la autocompasión. Estas herramientas ayudan a las personas a observar sus pensamientos y emociones sin juzgarlos, lo que puede facilitar una relación más saludable con ellos. El capítulo también destaca la importancia de vivir en el presente y de no dejarse atrapar por preocupaciones sobre el futuro o sobre el pasado. Al centrarse en el aquí y el ahora, las personas pueden encontrar una mayor satisfacción y significado en sus vidas. En el capítulo 31, se explora el concepto de la acción comprometida y cómo ésta se relaciona con vivir de acuerdo a nuestros valores. Se enfatiza que, para alcanzar una vida significativa y satisfactoria, es crucial no solo identificar lo que valoramos, sino también tomar medidas concretas que reflejen esos valores en nuestra vida cotidiana. El capítulo sugiere que la acción comprometida implica actuar a pesar de las dificultades y las emociones negativas que puedan surgir. Se anima a los lectores a establecer metas que estén alineadas con sus valores y a dar pasos, por pequeños que sean, hacia la realización de esas metas. Esto no solo ayuda a avanzar hacia lo que realmente desean, sino que también fomenta un sentido de propósito y dirección. Se presentan ejemplos de cómo las personas pueden integrar la acción comprometida en diferentes áreas de su vida, como las relaciones, el trabajo y el autocuidado. Además,
Se discute la importancia de la perseverancia y la resiliencia, recordando que el camino hacia una vida plena puede estar lleno de desafíos, pero que cada paso cuenta. El capítulo también aborda la idea de que el progreso no siempre es lineal y que es normal enfrentar retrocesos. Se anima a los lectores a ser amables consigo mismos en este proceso y a celebrar los logros, por pequeños que sean. En el capítulo 32, el autor reflexiona sobre la naturaleza de la vida y la inevitabilidad de enfrentar altibajos. Se enfatiza que, por muy bien que aprendamos a manejar nuestras emociones y situaciones, siempre habrá momentos en los que tropezaremos o nos desviaremos del camino que deseamos seguir. El autor subraya que estos tropiezos son parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. En lugar de castigarnos por nuestras recaídas o errores, es crucial reconocer que son experiencias humanas normales. La clave está en cómo respondemos a estos momentos difíciles. En lugar de quedarnos atrapados en la culpa o la autocrítica, debemos aceptar lo que ha sucedido y volver a comprometernos con nuestros valores y objetivos. El capítulo también refuerza la idea de que el crecimiento personal no es un camino lineal, sino un viaje lleno de altibajos. La aceptación de esta realidad nos permite ser más compasivos con nosotros mismos y perseverar en nuestro camino hacia una vida más rica y significativa. En el capítulo 33, el autor concluye el libro recapitulando los principios fundamentales de la terapia de aceptación y compromiso. Se enfatiza la importancia de construir una vida rica, plena y significativa, y se anima a los lectores a persistir en lo que funciona para ellos. El autor repasa los 6 principios clave de la terapia de aceptación y compromiso. 1. Difusión. Aprender a ver los pensamientos y emociones como simples palabras y imágenes, permitiendo que vengan y vayan sin aferrarse a ellos. 2. Expansión. Hacer espacio para las emociones y sensaciones, aceptándolas sin luchar contra ellas. 3. Conexión. Estar plenamente presente en el momento, con apertura e interés hacia la experiencia actual. 4. El yo observante. Reconocer que no somos nuestros pensamientos o emociones, sino que hay una parte de nosotros que es constante y no puede ser dañada. 5. Valores. Identificar lo que realmente es importante para nosotros y qué tipo de persona queremos ser. El capítulo finaliza con un llamado a la acción, instando a los lectores a aplicar estos principios en su vida diaria para enfrentar los desafíos y encontrar un sentido más profundo en sus experiencias. Se destaca que, aunque la vida puede ser dolorosa, siempre hay oportunidades para crecer y vivir de acuerdo con nuestros valores, lo que nos permite construir una vida significativa. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.